Bien, el trabajo que yo voy a presentar el día de hoy, y que ha sido un trabajo de algún tiempo atrás, es el que señala esencialmente como evento fundamental las 2 décadas perdidas. La mayoría de estudiantes de acá, que estamos ahora en el público, son estudiantes jovencitos y han vivido más bien un periodo de bastante auge y de prosperidad, con mejoras sociales indiscutibles. Sin embargo, eso no fue así. Hace poquito tiempo, hace 15 años, la economía nacional tenía otro comportamiento. Para aquello, yo voy a empezar con los indicadores más relevantes de las 2 décadas perdidas, de los años 80 y 90. Vamos a ver por qué se producen dichas 2 décadas perdidas, observando esencialmente la crisis de la deuda externa, el salvataje bancario y algunas conclusiones. Bien, veamos los indicadores de las 2 décadas perdidas. No sé si se alcance a ver, probablemente por la cantidad de datos que están ahí, ¿verdad? Pero para quizás señalarles un texto al respecto de estos datos, miren ustedes, durante los años 80 y 90, el ingreso per cápita, esto es la población dividida para el PIB, que es uno de los indicadores, no el menos discutido, pero un indicador bien importante que mide el crecimiento de un país, decreció constantemente, alarmantemente, digámoslo así. Si nosotros sumamos y restamos las tasas de crecimiento del PIB per cápita real, la economía decreció en el menos 62.2% y el promedio anual fue del 3.27% de decrecimiento. Para darles un dato, y quizás el siguiente gráfico, y ya creo que malogré todo, el siguiente gráfico nos puede mostrar mejor. Ahí nosotros vemos cómo evolucionó el ingreso per cápita en términos constantes. Y nosotros en el año 81 teníamos un ingreso per cápita de $1,600 por habitante. Para el año 99 teníamos un ingreso per cápita de $700 por habitante. Eso, en términos rápidos, significa que los ingresos de los ecuatorianos en términos reales se habían reducido a menos de la mitad en 20 años. Para darles un dato ejemplificador, por esas coincidencias de los datos, el ingreso per cápita de Chile en 1981 era exactamente igual al ingreso per cápita del Ecuador, $1,600. Para el año 1999, Chile tenía un ingreso per cápita en términos constantes de $6,000 por habitante. Eso significa que Chile había crecido permanentemente, mientras que el Ecuador había decrecido permanentemente. Cuando a nosotros nos dicen que actualmente estamos en una crisis, la verdad que a lo mucho estamos en una desaceleración económica. Estos datos sí que nos muestran la auténtica crisis, ¿verdad? Todo este decrecimiento económico permanente, todo este empobrecimiento era acompañado de una altísima volatilidad económica. Yo a mis estudiantes de economía les suelo generar una pregunta a la cuenta sencilla. Les digo, a ver, díganme en cuánto fue la inflación del año 2014. Y extrañamente nadie acierta actualmente. Y probablemente en este momento, si yo preguntara a los estudiantes de economía, ocurriría prácticamente lo mismo. No así en la década de los 80 y en la década de los 90. Vivíamos pendientes de la inflación y de la devaluación. Para darles datos acumulados, la inflación de las 2 décadas fue del 44,000% y la devaluación acumulada
fue del 73.000%. Aquí traje unos datos que alguna vez un investigador, Gustavo Arteta, hizo un cálculo de la devaluación acumulada de ciertos productos. Miren ustedes, los que somos aficionados al fútbol. Una entrada al fútbol en el año 80 costaba 15 sucres, en el año 99 valía 25.000 sucres. La inflación acumulada era del 166.000%. Un pan baguette, algo que consumimos normalmente, costaba $6.50, llegó a valer 5.000 sucres. Una inflación acumulada del 76.823%. Y más dramático es el caso de la gasolina, que tuvo una inflación acumulada de cerca de 300.000%. Estos datos resultan hasta extraños, ¿verdad? Actualmente, ¿sí? Casi parecería una mala historia, dados los indicadores actuales. Por ejemplo, actualmente el ingreso per cápita no ha dejado de crecer en un solo año. La inflación ha sido de un dígito menor al 5%. No hemos tenido devaluaciones. Miren ustedes, la devaluación acumulada fue del 73.000%. Yo cuando a algún personero le escucho cómo extrañamos las devaluaciones, yo siempre digo, hombre, la verdad que yo no las extraño para nada, ¿verdad? Porque si por devaluaciones hubiéramos alcanzado el equilibrio y el bienestar, los años 80 y 90 hubieran sido profundamente diferentes, profundamente distintos a los que se mencionan acá, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo evolucionó el tipo de cambio. Aunque ustedes no lo crean, en 1980 el tipo de cambio era de 27 sucres por dólar. En 2 décadas se multiplicó por 1.000. Terminamos con un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. No hubo un solo año, uno solo de ese par de décadas en que no hayamos devaluado la moneda, ¿verdad? Si la devaluación de la moneda nos hubiera otorgado competitividad, probablemente hubiésemos sido el país más competitivo de la Tierra. Todo lo contrario, éramos el país que mayormente decrecía en América Latina. Ya vamos a ver unos indicadores propuestos por las Naciones Unidas específicamente para el Ecuador. Fíjense ustedes cómo evolucionaba la inflación. Habían años que teníamos inflación del 75%, otros años del 60%. La verdad que equilibrios monetarios y macroeconómicos para nada los teníamos. Y miren la evolución del tipo de cambio. Parecería al principio que no cambia mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que están dramáticos los saltos que en el gráfico no me entraba y por eso aparece casi una línea recta. Y a pesar de aquello, de semejantes devaluaciones, las exportaciones no crecían. Con un 73.000% en términos porcentuales de devaluación y en términos absolutos, habiendo devaluado en 1.000 veces, o por 1.000, digámoslo así, uno podría pensar, bueno, las exportaciones habrían estado muy bien. Todo lo contrario, las exportaciones en 2 décadas ni siquiera se duplicaron y siempre tuvimos saldos negativos en la balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la mayor fuga de capitales. Miren ustedes, el Ecuador experimentó el más acelerado empobrecimiento de América Latina. Entre los años 1995 y el año 2000, el número de pobres subió de 4 millones a 9 millones. Actualmente, eso significa que el 71% de la población ecuatoriana era pobre al final de la crisis, ¿verdad? Actualmente estamos debatiendo si es que estamos entre el 20 y el 25% de pobreza. O sea, hemos tenido una reducción dramática de la pobreza, sobre todo en estos últimos 15 años, ¿verdad? Y la extrema pobreza, esto es la indigencia,
ya afectaba al 35% de la población. El gasto en educación y el gasto en salud tenían disminuciones del 22% y del 26% per cápita. Y además de eso, se vivía la mayor concentración de la riqueza. Para el último año, el quintil más rico captaba más del 61% de los ingresos. ¿A qué? La pregunta que ustedes, sin lugar a dudas, se dicen, ¿y este panorama de crisis, de depresión, de recesión, de caída constante de la producción, de caída de elevación constante de la inflación y del tipo de cambio, a qué se debía? ¿Verdad? ¿Cuáles eran las razones fundamentales de aquello? Y probablemente mis próximos contertulios hablarán sobre la crisis bancaria. Yo quisiera poner como antecedente fundamental de esta crisis a lo que se denominó la crisis de la deuda externa. ¿Dónde nació la deuda? ¿Dónde empezó el problema? Digámoslo así. Y el problema empezó esencialmente en la dictadura militar de la década de los 70. A pesar de que el Ecuador tuvo importantísimos ingresos petroleros, en la década de los 70 es cuando empieza a aumentar notablemente la deuda. Si se fijan ustedes, en el año 71 el Ecuador tenía una deuda externa de 261 millones. Para el año 81 tenía una deuda externa de 5.868 millones. Pero en realidad, ¿cuándo se dispara la deuda? A partir del año 76 sobre todo. Entre el 76 y el 77 la deuda crece en un 82%. Entre el 77 y el 78 la deuda crece en 135%, ¿verdad? O sea, en 2 años la deuda crece en más del 200%, ¿verdad? Ustedes dirán, pero bueno, a nosotros nos han dicho que los años 70 son los años del auge petrolero. Son los años del auge petrolero, pero son los años donde empieza el problema del endeudamiento. Precisamente este problema del endeudamiento condicionará todo el devenir económico ecuatoriano de los años posteriores, sobre todo de la década de los 80 y de la década de los 90. Recién con el gobierno nacional actual, esta deuda contraída en la década de los 70 se pudo arreglar gracias a la auditoría de la deuda y a la declaración de ilegitimidad de esa deuda. Esa comisión, presidida por una cuencana de valor, la economista Karina Sáenz, permitió que el gobierno haga una quita de la deuda de cerca del 70%. Esa quita de la deuda es esta deuda que nació allá en la década de los 70 y que sin duda significó un gravísimo dogal. Pero ¿por qué el Ecuador se endeudó tanto? La pregunta es, ¿por qué nos endeudábamos tanto? Hay 2 elementos al menos que permitieron ese endeudamiento. El primero fue el fin de Bretton Woods. Bretton Woods es un sistema monetario internacional que fijaba reglas, por ejemplo, a la emisión monetaria, que fijaba reglas, por ejemplo, al tipo de cambio. Básicamente era un tipo de cambio fijo el que se estableció en Bretton Woods. En el año 71, los Estados Unidos declararon la inconvertibilidad del dólar y empezaron a generar una liquidez ilimitada porque ya no tenían que emitir con respaldo. Y entonces en los Estados Unidos se generó una gran liquidez. Esta gran liquidez, sumada a los petrodólares generados por el incremento de precios logrado por la OPEP, provocaron que un mundo de dólares se transfieran de los Estados Unidos hacia América Latina. América Latina aceptó con gustosa esa invitación a endeudarse. Y a endeudarse
sin capacidad inclusive de utilizar la deuda, y aún más, endeudándose para armamento militar, para represión a los ciudadanos, para compras de submarinos y aviones supersónicos, o para proyectos imposibles, ¿verdad? Aquí he puesto yo un párrafo de Alberto Acosta, donde nos dice, por ejemplo, que nos endeudábamos para cualquier locura. Por ejemplo, en el Perú se endeudaron para construir una fábrica de papel que no pudo funcionar por falta de agua, pues la instalaron en pleno desierto. Bolivia se endeudó para una refinería de estaño y como la colocaron a 4.000 metros de altura, nunca pudieron prenderla porque no había el oxígeno suficiente. En el Ecuador, por ejemplo, se endeudó para comprar una procesadora de basura para Guayaquil, que nunca se instaló, que después se quemó, ¿verdad? Y que después ahí mismo construyeron el estadio de Barcelona, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Cosas así. Entonces, nos endeudábamos, como digo yo, para cualquier cosa, ¿verdad? Para cualquier cosa. Pero esa abundancia de recursos que llegaban a América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, con deuda compramos nosotros los 2 submarinos que recientemente fueron repotenciados, ¿verdad? El Siris y el Huancavilca. Compramos los aviones supersónicos, que son carísimos, pero lo hacíamos con deuda. La deuda no necesariamente sirvió para la inversión. Pero en el año 82, el presidente Reagan bajó los impuestos con la finalidad de calentar, de incentivar a la economía norteamericana. Y entonces la Reserva Federal, para contener la inflación que se venía por la baja de impuestos, por el aumento de la demanda, decidió elevar la tasa de interés. Y las tasas de interés se elevaron a más del 20%. Y América Latina y el Ecuador, dentro de América Latina, entraron en lo que se denomina la moratoria y la crisis de la deuda. Fíjense ustedes los datos que vienen a continuación. Nosotros teníamos una deuda en el año 80 que significaba el 39% del Producto Interno Bruto. Después ya significaba más del 100% del Producto Interno Bruto. Y lo más grave, la relación servicio de la deuda, exportaciones, un año de aquellas 2 décadas perdidas significó más del 166%. Si ustedes ven estos números y tienen alguna cultura financiera, pueden darse cuenta claramente que por la deuda externa adquirida por los gobiernos militares, el Ecuador estaba prácticamente en insolvencia. ¿Por qué? Porque la deuda superaba su producto. Es como un cliente de un banco, tiene una deuda que supera su patrimonio y además de eso tiene un servicio de deuda que supera su sueldo. Ese señor está insolvente. En efecto, el Ecuador durante la década de los 80 y durante la década de los 90 prácticamente cayó en la insolvencia. ¿Qué hicimos entonces? Implementamos una serie de políticas de ajuste. Estas políticas de ajuste estuvieron enmarcadas en las llamadas cartas de intención que firmaba el gobierno nacional con el banco, con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Estas cartas de intención las conocíamos muy bien, todas repetían lo mismo. Empezábamos con devaluaciones, siempre. ¿Por qué se hacían las devaluaciones? Para que existan excedentes en divisas, que supuestamente se exporte más y se importe menos, para que haya divisas para pagar la deuda. O sea, en lugar de tener un objetivo para el desarrollo, teníamos un objetivo que buscaba fundamentalmente el pago de la deuda, ¿verdad? Para eso se devaluaba, se elevaban los impuestos, se elevaban los precios de los productos ofrecidos por el Estado, se bajaban los salarios, y todo aquello generaba un cóctel
inflacionario y recesivo. El Ecuador tenía alta inflación y poquísimo o nulo crecimiento. En todos estos años, la población creció mucho más que la producción. Y ese es el caso del Producto Per cápita. Pero lo extraño de todo aquello, extraño entre comillas, era que, si bien es cierto, se nos pedía un sacrificio total a la población para enfrentar la deuda, había sectores que terminaban beneficiados. La primera jugada de economía política, de la política económica, que se hizo en ese tiempo fue la llamada sucretización de la deuda externa privada. Esto de sucretización es un eufemismo, porque en realidad lo que se hizo fue una estatización de la deuda privada que asumió totalmente el Estado. Estos aventureros al riesgo, como decía algún presidente de la Junta Monetaria, se habían endeudado en dólares en el extranjero, en época de fácil llegada de capitales, pero no habían utilizado esos recursos en el Ecuador. Se habían comprado casas en Miami o habían especulado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, cuando no pudieron pagar, le entregaron toda la deuda al Estado. El Estado la recibió graciosamente y les bajó la tasa de interés y les dio años de gracia. En un momento en que el Ecuador decrecía y que además vivía el primer gran fenómeno del Niño de la década, que fue el de los años 82-83. Todas estas políticas eran contrarias al desarrollo. Si miran ustedes ese cuadro, disminuía permanentemente el gasto del gobierno en educación, en salud, en desarrollo agropecuario. Y la mayor parte del presupuesto del Estado se destinaba al servicio de la deuda. De menor medida me referiré yo al salvataje bancario. En realidad el salvataje bancario es, a mi juicio, una continuación de la gran crisis, de la crisis de los años 80 y 90, que empezó con la crisis de la deuda y que continuó con la crisis bancaria, debido esencialmente a jugadas de economía política que buscaban favorecer fundamentalmente al sector financiero. En el año 92 se reformó la ley de régimen monetario, que liberalizó la tasa de interés. En el año 94 se estableció la Ley General de Instituciones Financieras, que relajaba totalmente la supervisión. Lo que se buscaba en ese momento es supuestamente generar competencia para que bajen las tasas de interés. Y en realidad se conseguía exactamente lo contrario. Es más, se le convirtió, como veremos más adelante, se le convirtió a la sociedad en una economía, a la sociedad en rentistas. Sí, ya tengo que terminar, ¿verdad? Sí, se le hizo a la población ecuatoriana rentista. Se subieron tanto los intereses, sobre todo pasivos, que se volvía atractivo, ¿verdad?, colocar los dineros en los bancos antes que en la inversión real. Al principio, supuestamente ganaban todos y después todos absolutamente perdieron, ¿verdad?, sobre todo los sectores más populares. A mi juicio, el inicio de la crisis fue en el año 96, cuando, contrario a toda técnica monetaria y financiera, el Banco Central del Ecuador le entregó un crédito de solvencia al Banco Continental. En ese momento, yo recuerdo muchos, Carlos Cordero y otros, ya trabajábamos en el banco, de mucho antes también. Dijimos, esto no puede hacer el Banco Central, esto no debe hacer. El Banco Central solamente puede dar préstamos para liquidez, si es que se comprueba que el problema del sector financiero es de liquidez, pero nunca de solvencia, porque en ese momento se universaliza el riesgo moral.
Y al universalizar el riesgo moral, los bancos van a hacer todo lo que quieran con el dinero de las personas. Finalmente, aquello efectivamente hicieron. En el año 99 se impulsó la ley del 1%, la llamada ley Nebot, a las transacciones financieras, con lo cual se asestó el mayor golpe a la economía nacional, pues los bancos se declararon en insolvencia y entregaron en un 72% el sistema financiero al Estado para que nos hagamos cargo todos. ¿Verdad? Sí, efectivamente, en ese año más de 4.000 millones de dólares costó la crisis financiera, solo en ese año. Después la hemos ido amortizando y pagando a lo largo del tiempo. Para concluir y cumplir con los tiempos, es importante dejar señalado que no existe probablemente mayor evidencia de la política económica en beneficio de determinados sectores como aquellos años. Yo considero que solamente en la década, en aquel tiempo del 14 al 25, dominado el país por la plutocracia bancaria, es una época parecida. En realidad, los años que hemos analizado, nunca se buscó ni la estabilidad, ni el crecimiento, ni el progreso de la nación. Lo que existía era una política macroeconómica para favorecer determinados grupos nacionales e internacionales. Las quiebras de los sectores privados prontamente eran asumidos por el Estado a través de la securitización o del salvataje bancario. Muchísimas gracias.